more than 3,000 subscribers on my channel. Yeah. I'm so happy. Thank you so much for all the love, the support, for your comments. I'm so happy. Thank you. If you are not subscribed to my channel yet, please consider subscribing and hit the bell because you get notified every time I post a new video. And I'm so excited for today's video too because I'm gonna be doing a trash to treasure. I find this bench or table, I'm not sure about what exactly it is, but I'm gonna be using like a bench. I literally find this in the garbage and I just take it and I said, okay, I need to do something with this, and this is the final result. And I'm gonna be doing this, I think it's a jewelry box, I'm not sure. I find this, I think for $3 a long time ago in a thrift store, and I was so excited to make this DIY. I really hope you enjoyed this video and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. Remember, here you can activate English captions if you need it. And if you want to see how I transform this trash in a treasure, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy muy feliz hoy porque acabo de enterarme que somos más de 3,000 suscriptores en mi canal. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por todo el apoyo, el cariño, los comentarios. De verdad que me hacen sumamente feliz. Si no te has suscrito a mi canal todavía, por favor suscríbete en la partecita de aquí de abajo y activa esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y también estoy muy contenta y muy feliz, muy emocionada de poder compartirles este proyecto. Voy a estar haciendo un trash to treasure, que es como de basura a un tesoro. Voy a estar haciendo este como asientito. No estoy segura si es un asiento o si es una mesa. Yo lo voy a estar utilizando como si fuera como un asiento que tú puedes colocar en las entradas con unas almohaditas y unas decoraciones. Yo conseguí esto literalmente en la basura y dije, yo tengo que hacer algo con esto. También voy a estar haciendo esta cajita de prendas que ven aquí. La conseguí por $3 en un thrift store hace muchísimo tiempo y al fin pude transformarla en algo que realmente me gustará. Así que por favor dame un bonito like si te gustan mis proyectos en el día de hoy, porque me ayuda demasiado a que mi canal siga creciendo. Y si quieres ver cómo convertir algo que era literalmente basura en un tesoro, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro primer proyecto voy a estar utilizando este cajoncito de joyas. No estoy segura exactamente de lo que es, pero yo entiendo que es de eso. Tiene 3 gavetitas de diferentes tamaños y es completamente en madera. Lo primero que voy a estar haciendo es comenzar a pintar el cajón grande en esta tonalidad de marrón. El acabado que da esta pintura es color mate y me gusta muchísimo, así que lo primero que tengo que hacer es comenzar a pintar toda esta pieza de madera con mi pintura. Voy a darle aproximadamente 2 manos de pintura para cubrir bien el color que ya tiene. También voy a estar pintando lo que es la parte de adentro. No le tengo que dar tanta importancia porque no es algo que se vaya a estar viendo, así que nada, le doy una manita de pintura solamente en donde se supone que van todas las gavetas. Una vez le haya dado las 2 manos de pintura y se haya secado completamente, así es como se debería estar viendo. Luego voy a utilizar mi Waverly Chalk Paint en color blanco y voy a utilizar la brochita pero con muy poca pintura. Quiero crear un poco lo que es el distress look, pero quiero hacerlo un poco diferente, y es porque voy a estar pasando el pincel de 2 formas, vertical y horizontal. Quiero, no sé, que me quede algo diferente, como si fueran muchos cuadritos, así que lo hice de esta manera. Es básicamente dar pinceladas en forma vertical y en forma horizontal. Y voy a estar pintando ahora lo que son las 3 gavetitas en color blanco completamente. Le di aproximadamente 2 manos de pintura también para asegurarme de estar cubriendo el color que ya tenía. Y una vez se haya secado, voy a utilizar pintura en marrón, la misma que utilizamos anteriormente, y con los restos de pintura que tenga la brochita voy a aplicarle un poco en los bordes, solamente para resaltarlos un poco y crear este distress look que a mí tanto me encanta. Una vez tenga las 3 gavetas pintadas de la misma forma, ya puedo volver a ponérselas al joyero.
La última gaveta la dejé abierta porque no voy a estar utilizando esto como un joyero, sino de decoración. Así que voy a estar utilizando estas flores chiquititas y este greenery que conseguí en Walmart, ambos por 97 centavos cada uno, y trae bastantes florecitas. Para mí son hermosas, así que voy a combinarlas y voy a comenzar a ponérselas dentro de la gaveta que es más grande. Voy a estar poniéndoselas una entre medio de la otra solo para tratar de rellenar lo mejor que pueda mi gaveta. Y una vez hayamos rellenado la última gaveta, así es como se vería nuestro proyecto finalizado. Para el segundo proyecto voy a estar arreglando esta mesa. La conseguí en la basura cerca de mi casa. Estaba realmente en muy malas condiciones. O sea, la madera estaba buena, pero de pintura estaba pésimo. Estaba muy mal, tenía muchas manchas, pero le vi muchísimo potencial, así que vamos a estar trabajando con ella. Para comenzar a arreglar nuestro mueble voy a estar utilizando mi máquina, es como una lijadora, la conseguí en Walmart, súper económica, y voy a utilizar una lija 100 que es bastante suave porque la mesa tiene muchas marcas como residuos de pintura y muchas cositas que si solamente le paso la pintura se van a notar. Así que voy a utilizar la máquina y voy a estar lijando cualquier residuo de pintura y tratar de que me quede lo más lisa posible. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo en los bordes, solo que lo voy a estar haciendo con la mano. Luego voy a utilizar una lija 220, es muchísimo más suave, y voy a estar utilizándola para lo que son las partes de abajo, las patitas de la mesa. Es tratar de quitarle un poco la capa de brillo que tenga y cualquier cosita que pueda afectar el que la pintura que le coloque se vea bien. Una vez la hayas lijado completamente, debes utilizar un pañito y quitar todo el polvo que se crea por el hecho de haberla lijado. Ahora voy a estar utilizando esta chalk paint, es en color blanco, la marca Kills. No sé qué decirles exactamente de esta pintura. A mí no me encantó y ya van a ver por qué. Lo primero que hice fue utilizar este tipo de brochitas para pintar el mueble en una parte que yo sé que no se ve mucho, porque quería practicar primero, ver cómo me funciona la pintura, es la primera vez que la estoy utilizando, y además cómo me funcionaba con esta brocha, y no me gustó para nada. Esta brocha deja demasiadas líneas, no queda muy bien, no es fácil para trabajar con ella la pintura, por lo menos chalk paint, así que luego la cambié por esta esponjita. Sí me brega muchísimo mejor, y prácticamente la primera capa de pintura que le di a toda la mesa fue con esta esponjita. Lo único es que no sé si porque la mía es de Dollar Tree, pero es muy mala calidad. A mitad de estar pintando mi esponjita se rompió. No sé si es porque sea de Dollar Tree, realmente no sé. Luego volteé la mesa y la puse derecha para comenzar a darle la segunda capa, y esta vez utilicé un pincel y me gustó muchísimo más. Siento que aplica mucho mejor la pintura y no crea tantas líneas, cubre muchísimo mejor, así que a mí me bregó mucho más este pincel para poder pintar este mueble. Le tuve que dar aproximadamente unas 4 capas de pintura para que el mueble quedara bien, no se notaran tantas líneas, y cubrir lo que era el color marrón. No sé si es la marca de pintura que utilicé, pero a mí no me encantó. Luego voy a estar utilizando mi Waverly Chalk Paint en color Mineral. Voy a estar pintando lo que es la parte de arriba de la mesa. Comencé a pintarla primero por la parte de abajo, por la parte que por lo general no se ve, para ver cómo me funcionaba con el pincel, los colores, si realmente me gustaba. Y sí, me gustó, así que decidí cubrir toda la mesa por la parte de abajo con este color. Luego hice exactamente lo mismo con la parte de arriba. Le di una mano de pintura, y esta pintura y el color sí cubre muchísimo más lo que es el mueble. Una vez pinté el tope completamente y se secó, me gustaba cómo se veía el color, pero lo que yo tenía en mente era que fuera el tope un poco más oscurito, un poco más crema. Así que hice una mezcla de colores, utilicé color mineral y le apliqué color marrón mate en la mezcla. Y aquí más o menos pueden ver la diferencia de colores que hice. Y voy a darle una capa de pintura, cubre súper bien y me gusta muchísimo más el color que le di.
Y una vez se haya secado voy a utilizar nuevamente este color marrón y con esta brochita que fue la que al principio no nos funcionó para una parte del proyecto, pero para esta es excelente y es para crear un distress look en lo que es el tope. Tengo que aplicarle muy pero muy poca pintura a lo que es la brocha y pasarla suavemente en lo que es todo el tope para que queden estos pequeños residuos de pintura en lo que es tu mueble. Voy a enfocarme mucho en lo que son los bordes y las esquinitas porque siempre me gusta que sean muchísimo más oscuros que el resto. Y mis amores, una vez se haya secado el mueble, así es como se estaría viendo. Pero me faltó aplicarle lo que es un protector a mi mueble. Todavía no lo he comprado y quiero que me dejen en los comentarios qué tipos de protector ustedes creen que son mejores, si son los de wax o cuáles son los de su preferencia para tener una idea y así poder comprar mi protector. Este sería el resultado de los dos proyectos juntos. Estoy totalmente enamorada con estos colores. Espero también que a ti te haya gustado muchísimo este proyecto. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. If you like it, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what you think about this video, and I need your recommendation to something to protect this. Please let me know in the comments and share this video with all the people you can. Mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si fue así, dame un bonito like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y quiero que me dejes saber qué tipo de protector puedo utilizar para esta mesa que ustedes hayan utilizado tal vez o que me recomiendan para poder protegerla, y además comparte este video con todas las personitas que puedas. Guys, remember, I see you this Thursday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Te mando un beso gigante. Bye.